Te habla Ana de Crece, Educa, Eleva tu Potencial. Bienvenido una vez más a nuestra serie del mes de agosto, Cuando Dios fortalece al líder cansado. La semana pasada aprendimos que incluso los grandes hombres y mujeres de Dios pueden experimentar agotamiento. Hoy hablaremos de algo que experimentamos todos los días y que es igualmente agotador, y es el ruido. El texto base que vamos a estar utilizando se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, de los versos 11 al 13. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Esto es palabra del Señor. Muchas veces Dios habla en el silencio y es difícil escucharlo porque vivimos rodeados de ruido. Vivimos rodeados de voces. Las redes sociales nos hablan, las noticias nos hablan, las personas nos hablan, nuestras preocupaciones nos hablan, nuestros temores nos hablan. Incluso nuestra propia mente rara vez deja de hablar. Siempre hay tanto ruido a nuestro alrededor. Y en medio de tantas voces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo entonces reconocer la voz de Dios? Porque una cosa es que Dios esté hablando y otra bien distinta es que nosotros lo estemos escuchando. En la Escritura vemos que Elías venía de una tremenda victoria en el Monte Carmelo, ¿verdad? ¿Quién pensaría que habiendo vivido quizá uno de los más altos momentos de su vida espiritual, había visto descender fuego del cielo, había presenciado una manifestación impresionante del poder de Dios? Y sin embargo, bastó una amenaza de Jezabel para que el miedo entrara y él saliera huyendo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque cuando estamos emocionalmente agotados, también se afecta nuestra capacidad para escuchar correctamente. Dejamos de escuchar la verdadera voz del Señor y comenzamos a escuchar nuestros propios temores. La ansiedad empieza a hablar más fuerte que nuestra fe. Por eso el Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo precioso nos recuerda que el silencio espiritual nunca es una pérdida de tiempo. Al contrario, muchas veces es precisamente en la quietud donde Dios nos habla con mayor claridad. Y vale la pena preguntarnos con sinceridad: ¿cuántas decisiones tomamos sin detenernos realmente a escuchar la voz del Señor? Oramos unos minutos, pero pasamos horas consumiendo noticias o navegando en redes sociales. Pedimos dirección, pero casi nunca damos espacio para el silencio, para el proceso. Queremos que Dios nos hable, pero mantenemos la mente y el corazón llenos de ruido. Y aquí encontramos otra enseñanza muy importante en la vida de Elías. Cuando Dios decidió hablarle, no lo hizo como Elías estaba esperando. Primero vino un viento poderoso, capaz de romper montañas, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto y Dios tampoco estaba allí. Luego apareció fuego y nuevamente Dios no estaba en el fuego. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado y allí estaba Dios. Qué lección tan hermosa. Con frecuencia nosotros también esperamos que Dios nos hable de manera espectacular. Pensamos que si Él quiere guiarnos va a enviar una señal extraordinaria o hará algo imposible de ignorar, o cumplir aquella prueba que nosotros decidimos, esa prueba que nosotros decidimos ponerle. Pero la mayor parte del tiempo Dios habla de manera sencilla, por medio de una palabra, por medio de su palabra. Tal vez nos habla por medio del Espíritu Santo que trae convicción a nuestro corazón. Tal vez habla a través del consejo de un creyente maduro, de una persona sabia. Tal vez habla mediante una puerta que abre o incluso mediante una puerta que Él decide cerrar. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Note que
Jesús no dijo que algunas ovejas escuchan su voz. Él dice que sus ovejas conocen su voz. El problema entonces no es que Dios haya dejado de hablar. Muchas veces el verdadero problema es que nosotros todavía no hemos aprendido a reconocer su voz entre tantas otras voces, entre tanto ruido a nuestro alrededor. Ahora bien, hay algo que también debemos entender. A veces oramos y pareciera que Dios guarda silencio. Todos hemos vivido momentos así y son difíciles. Pero el silencio de Dios nunca significa que Él está ausente. Muchas veces significa que Él continúa obrando, aunque nosotros todavía no podamos verlo o aunque nosotros no estemos sabiendo escucharlo. El profeta Habacuc lo entendió muy bien cuando dijo: sobre mí guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá. Entonces me llama la atención esto. Habacuc no solamente oró, él después de orar esperó. Dice: velaré para ver lo que se me dirá en un futuro. Muchas veces como creyentes oramos, pero no queremos esperar. Y esperar también forma parte de escuchar al Señor. Escuchar a Dios requiere paciencia, confianza y la disposición de permanecer delante de Él, aun cuando todavía no tengamos todas las respuestas. Pero escuchar tampoco es la última parte, tampoco es el destino final. Escuchar siempre debe conducirnos a obedecer. Después del silbo apacible, Dios no dejó a Elías escondido en la cueva. Él le dio nuevas instrucciones, lo envió nuevamente a cumplir su misión y le recordó que todavía había propósito para su vida. Por eso Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Podemos escuchar muchos sermones, leer muchos capítulos de la Biblia, podemos llenar cuadernos de apuntes, pero si no obedecemos lo que Dios nos muestra, nuestra vida no será transformada, ni tampoco podremos ser agentes transformadores. Y cuando pensamos en este tema, el mejor ejemplo siempre vuelve a ser Jesús. Él tenía multitudes buscándolo, tenía enfermos esperando ser sanados, discípulos dependiendo de Él, un ministerio enorme esperando. Pero Él nunca permitió que las demandas de este ministerio reemplazaran su tiempo con el Padre. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínense, si el Hijo de Dios necesitaba apartarse para escuchar al Padre, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? Especialmente aquellos que están en el liderato. Porque un líder que deja de escuchar a Dios inevitablemente comenzará a escuchar demasiadas otras voces, demasiadas otras opiniones. Cuando perdemos este espacio de silencio delante del Señor, muy fácilmente perdemos dirección, perdemos paz, perdemos discernimiento y terminamos tomando muchas veces decisiones impulsivas, basadas en emociones, basadas en la presión del momento y no en la voluntad del Señor. Por eso quiero dejarte 5 preguntas para reflexionar durante esta semana. ¿Qué voces están ocupando más espacio que la voz de Dios en tu vida? ¿Estás dedicando tiempo cada día para escuchar la voz del Señor? Cuando lees la Biblia, ¿buscas simplemente adquirir información o permites que Dios transforme tu corazón? ¿Hay alguna instrucción que el Señor ya te dio y que todavía no has obedecido? Y finalmente, ¿qué necesitas apagar para poder escuchar mejor la voz de Dios? Quiero terminar regalándote algo muy sencillo, pero profundamente esperanzador. Y es que Dios sigue hablando. Él nunca ha dejado de hacerlo. La verdadera pregunta no es si Él tiene algo que decir. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a hacer silencio para escucharlo. Quizá hoy Dios no quiera impresionarnos con una gran señal. Quizá solo quiera acercarse a nuestro corazón en el silbo apacible y delicado. Y muchas veces ese susurro es suficiente para sanar un alma y para cambiar por completo el rumbo de una vida. Quiero terminar con una breve oración. Padre Celestial, Padre bueno, gracias porque sigues hablando a tus hijos.
Perdónanos cuando permitimos que el ruido del mundo, nuestras preocupaciones o nuestras propias voces apaguen nuestra sensibilidad espiritual. Enséñanos a hacer silencio delante de ti y a reconocer tu voz por encima de cualquier otra. Danos un corazón obediente para responder a tu dirección con fe y humildad. Que cada decisión que tomemos nazca de una comunión profunda contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Que esta semana encuentres momentos para apagar el ruido, abrir tu corazón y volver a escuchar la voz del buen pastor en mi oración para ti. Gracias por acompañarme en este ratito. Nos vemos en nuestro próximo video. Y recuerda nuestro próximo taller que tendrá lugar en octubre vía Zoom. Visita nuestro sitio web, nuestra página de Facebook para encontrar toda la información. Dios te guarde, Dios te bendiga.